Variedades tipológicas de arquitectura religiosa y técnicas constructivas de Venezuela, Colombia y Ecuador. Estas naciones de las cuales estaremos hablando están cargadas de historia. Estas reflejan una transformación cultural que sufrieron y también espiritual. Esto después de la conquista española. Los indígenas que habitaron estas zonas tuvieron una vida la cual fue alterada, ya que abandonaron sus creencias, abandonaron sus tradiciones, tuvieron que adaptarse a un cristianismo que fue impuesto por los colonizadores, quienes desarrollaron edificaciones con espacios adecuados para dar rienda a la enseñanza de su fe, o sea, un adoctrinamiento. Comenzaremos hablando de Venezuela. Y como un breve contexto histórico, tenemos el dato de que el hombre arribó a tierras venezolanas hace unos 16.000 años atrás. Las viviendas eran variadas, recolectores, cazadores, pescadores, cambiaban frecuentemente de vivienda. Y posteriormente tenemos los viajes que se hacen. Venezuela es descubierta en el tercer viaje que hace Cristóbal Colón, el 2 de agosto de 1498. Posteriormente, después de la conquista, los españoles tenían dos motivos para dominar este nuevo mundo. Uno se lo consideraba un motivo noble, el cual era evangelizar, que consistía en convertir a los aborígenes cristianos, los cuales tenían que deberle obediencia al Papa y a los reyes de España. El segundo motivo era muy poco noble, el cual era conseguir y quedarse con sus riquezas, en particular el oro y las perlas que se encontraban en la zona. Y es así como nace la arquitectura religiosa en Venezuela. Los indígenas, quienes tuvieron que desligarse a la naturaleza de la cual provenía su religión y adaptarse a algo sobrenatural, un cristianismo en el cual no tenían imágenes. La población indígena trata de complacer a los españoles en el adoctrinamiento. Y es así como nacen las edificaciones religiosas, por la necesidad de contar con espacios en los cuales sean ideales para el desarrollo de su religión. La arquitectura que emerge en Venezuela es gracias a sus condiciones socioeconómicas que tuvieron en ese entonces, pues el país no podía darse el lujo de construir edificaciones de alto costo como la de los grandes virreinatos. Por lo tanto, se renuncian a ciertos elementos decorativos y ornamentaciones que se arraigaban al barroquismo, a pesar que lo mencionamos. ¿Por qué? Porque se logra hacer, ¿no? Entonces, ellos tratan de renunciar a algunos elementos y el impedimento de ocupar un material costoso y la falta de mano artesanal hizo que tuvieran una arquitectura más modesta, más sobria, más sencilla. Como característica general de esta arquitectura, podemos evidenciar que tienen bases de planta rectangular, con naves laterales, naves centrales. En algunas edificaciones se podrán observar hasta 5 naves. Las naves suelen estar separadas por series de arcos sobre columnas, esta ocupando los órdenes. En algunas podremos ver órdenes corintias, dóricos, jónicos. Fachadas sencillas con algunas formas decorativas según el sistema escogido. Portales con acceso sencillo. En el altar podemos evidenciar también el uso de las cúpulas, espadañas también, mínimo elementos decorativos. También podemos ver las influencias de algunos movimientos arquitectónicos. Entre los más sobresalientes están el barroco, el neoclásico y el colonial. Aquí tenemos una pequeña lista para hacer recuerdo de qué es lo que resalta de cada uno. Como en el barroco podemos ver la simetría de la arquitectura renacentista, las columnas torcidas, las líneas curvas, más que rectas, sensaciones de movimientos en la forma, las torres, las cúpulas, los domos, la integración de la arquitectura y la pintura en cuestiones del diseño. En el neoclásico podemos ver que resaltan la belleza asociado con una pureza de las líneas, el equilibrio, la simetría, la proporcionalidad, la simplicidad de las líneas, la armonía de los volúmenes. En lo colonial podremos ver lo más sencillo, lo traído por los españoles, o sea, los techos de baja inclinación, cubiertos de paja o de arcilla, paredes gruesas de ladrillo revestidas de estuco para evitar el calor, puertas, ventanas pequeñas, incluso ocupando el material de bareque. Comenzaremos con la influencia colonial. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción es una de las edificaciones religiosas más importantes y más antiguas de la isla Margarita.
Esta se encuentra en el centro urbano de Asunción, junto a la Plaza Bolívar. Su construcción data de alrededor de 1571 y fue inaugurada en 1621, por lo que forma una de las construcciones más importantes del siglo XVI. Su estilo de construcción al principio fue construida al estilo mudéjar, esta mostrando una sencillez de la arquitectura eclesiástica colonial de Venezuela. En la fachada presenta algunos ornamentos que contrastan con el estilo colonial que tiene toda la edificación. También es notable el campanario que está situado a un costado de la construcción. Podemos ver que presenta una planta en forma rectangular, que mide al menos 17 metros de ancho por 48 metros de largo, adosada en una de sus fachadas. En el adosamiento podemos observar la torre, que si bien pareciera que está a un costado de la edificación, podemos observar que se encuentra casi en medio. Este campanario es de 4 pisos, 2 entradas laterales y frontal. También podemos ver elementos decorativos como el frontón en los ingresos principales y en los laterales. En el interior de la iglesia podemos apreciar las técnicas constructivas que utilizaron, las cuales fueron columnas y pilares. Sobre estas columnas y pilares descansan las bóvedas y los arcos de medio punto que se utilizaron para sostener el techado de la edificación. En un principio, esta edificación se la levantó con bareque. Bareque es un material que se ocupa mezclando la arcilla o la greda con la paja y entre varillas de bambú o de caña se hace una rejilla para poder contener la mezcla, así como se observa en el video. En la restauración que sufre, se la levanta ya con cal y ladrillo. Esto para poderle dar una mejor temperatura al interior del ambiente. Arquitectura barroca, Catedral de Caracas, 1665. Inicialmente, esta edificación fue construida en piedra en 1577 y fue destruida por el terremoto de 1641. Cabe recalcar que muchas de las obras en las que se van a mencionar han sufrido modificaciones y restauraciones gracias a estos terremotos que se desarrollaron en los años 1600, 1700, 1800 hasta 1900. Varios van a tener muchas restauraciones. Esta no va a ser la excepción. Esta se encuentra en la Plaza Bolívar de la capital de Venezuela. Y hablaremos de su remodelación. Francisco Andrés Meneses fue el encargado de remodelar esta catedral, ya que el terremoto derrumbó las torres. Es así que ellos deciden incorporar volutas, adoptando un elemento muy característico del barroco, que son los movimientos. Esta edificación cuenta con 5 amplias naves cubiertas por un gran techo de madera. El cuerpo central cuenta con 45 columnas y 55 arcos de medio punto. En los 10 vitrales que se pueden observar en las imágenes, muestran las imágenes de diferentes santos, entre ellos San Jorge, Santa Ana, San Mauricio, San Sebastián y entre otros. También en la planta se puede observar que tiene 8 capillas dispuestas al lado sur. La torre posee un reloj de 7.217 kilos y en cada campanada sonaban melodías del himno nacional y también algunas melodías de canciones religiosas. En el plano podemos observar un cuadrado de azul, la cual le pertenece al altar. Esa es una de las partes más altas de la iglesia. En la parte de atrás podemos encontrar la sacristía. Podemos ver que la fachada contiene volutas, dándole sensación de movimiento, falsas bóvedas decorativas en el interior, columnas ochavadas, así como las que tenemos en las imágenes, que soportan arcos de medio punto. Las torres de sección cuadrada constan de 4 cuerpos y en el tercer cuerpo es donde se encuentra el campanario. Arquitectura neoclásica, Catedral Basílica Menor de Santa Ana o mejor conocida como la Catedral de Coro. Su construcción inicia en 1531 y no se sabe quién fue el que comenzó a construir. Lo que sí se conoce es que se tardaron casi 50 años en terminar de construir la obra. La catedral es una de las más importantes
Pues por la fecha sabemos que ha sido una de las primeras edificaciones religiosas que se ha hecho en la región, aunque es una de las más importantes, puesto que marca un precedente con las características que se van a empezar a construir en edificaciones religiosas. No pudo ser incluido como un patrimonio mundial, puesto que la UNESCO determinó que tenía demasiadas modificaciones. Para la construcción se utilizaron arcos de medio punto apoyados sobre columnas de base redonda, capiteles con estilos toscanos y también una cúpula en el ábside, que es donde se encuentra la mesa del altar. Su cubierta es de madera a dos aguas, con una buena altura, ya que esto le va a otorgar una buena ventilación. Ahora hablaremos de los seminarios. Tomaremos uno de referencia que es el más conocido y uno de los más antiguos. De los primeros seminarios, el Seminario de Santa Rosa de Lima en Caracas. En la ciudad de Caracas, esta edificación fue fundada por las órdenes de los dominicos en 1696. Esta construcción, con una variedad de ornamentos de estilos barrocos, el cual, como ya habíamos mencionado antes, tiene su más grande propósito, el cual era propagar su religión católica. En la capilla del seminario se declaró la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811 y muchas de las personas que participaron en la firma del acta también se formaron en esta academia. Actualmente este recinto sirve como el Palacio Municipal de Caracas, o sea, sigue activo. En su construcción se utilizaron materiales como piedra, cal, también utilizaron las bóvedas y las cúpulas. Las cúpulas fueron construidas de ladrillo y las bóvedas también de ladrillo, pero estas llevaban cal y arena. También utilizaron las columnas y los arcos, estos hechos con piedra y luego decorados con ornamentos en relieves. Su planta es una planta rectangular de 2 pisos que tiene 14 metros de ancho por 40 metros de largo. Esta iglesia cuenta con una nave con retablos laterales entre pilares, entre cortos y altos, y también un crucero de vasos muy cortos. La cúpula está posada sobre pechinas y finalmente una capilla mayor poco profunda. Arquitectura hospitalaria como arquitectura religiosa de Venezuela. El Hospital de San Pablo de Caracas es uno de los primeros hospitales que existieron. Fue fundado en 1602 por las iniciativas religiosas, al cual también lo denominaron el Hospital Real del Señor San Pablo. Este se encontraba en la zona sur de la ciudad. Por el este limitaba con el Templo de San Pablo y al oeste con el Hospicio y el Hospital de Caridad de Mujeres. Al norte de la Plaza de San Pablo y al sur con los vecinos. También en su alrededor contaba con el cementerio que servía para la parroquia y los dos hospitales. No nos olvidemos que al lado de esta edificación estaba el Hospital de Caridad de Mujeres. Entonces el Hospital de San Pablo solamente funcionaba para varones. Este hospital llegó a tratar diversas enfermedades, por lo general en la piel, como fue la pandemia de la viruela que permaneció en el hospital durante mucho tiempo. Este hospital en un principio funcionó solamente con la capilla y ya con el tiempo se habilitaron varias salas, entre ellas estaban las salas para paisanos, las salas de las funciones, el cuarto de éticos y una sala destinada para los enfermos de viruela. Medía unas 40 varas de largo y unas 7 de ancho, siendo empleado para albergar hasta 44 camas. En su construcción se empleó el techo de tejas de arcilla, el adobe y el tapial, que consiste en un encofrado de madera en el que se vierte una mezcla de barro y piedra. En un principio, donde se albergaba enfermo, era solamente una galería techada de paja, porque como ya le había mencionado, esta solamente funcionó en la capilla y después se extiende habilitando más salas para poder posteriormente atender muchas otras más enfermedades que quedaron después de la viruela. Arquitectura religiosa en Colombia. Se conoce como lo colonial al periodo histórico comprendido entre el comienzo de la ocupación española del territorio colombiano hasta el año 1819, en la que se proclamó la independencia de la corona española y se construyó la República de Colombia.
Durante los 3 siglos de permanencia de la corona española, los límites del territorio virreinal permanecieron más o menos constantes. La duración de casi 3 siglos de esa presencia definió la mayor parte de los rasgos urbanos y arquitectónicos propios del territorio y de sus pobladores, y definió también las condiciones del mestizaje y la diversidad cultural manifestada en las formas urbanas, arquitectónicas y en las técnicas constructivas. En lo urbano se empleó como pauta general el trazado en cuadrícula de manzanas y calles con un centro espacial y simbólico en la Plaza Mayor. A este urbanismo se asociaron las obras de arquitectura religiosa, civil, militar y de vivienda, usualmente conocidas como coloniales. Arquitectura religiosa. Se destacaba principalmente las catedrales, las cuales eran iglesias de 3 naves, solían ser más grandes y de mayor complejidad espacial. Tenían columnas o pilares que se prolongan en arcos que separan las naves, y al exterior aparecen también portadas en piedra labrada y campanarios. En la composición de la fachada se debe contar en estos casos con 3 puertas que corresponden a la de la nave central y las 2 laterales. Las iglesias parroquiales. Estas eran más sencillas, por lo general de una sola nave angosta y profunda, construidas con muros de tapia pisada, con ventanas pequeñas, sobre lo que se apoyaba en la estructura de madera de par y nudillo, casi siempre cubierta con paja en los primeros tiempos y luego reemplazada por teja de arcilla. También estaba en los conventos y las ermitas. Santuario de San Pedro Claver. Tanto la iglesia como el monasterio fueron construidos a principios del siglo XVII por religiosos de la comunidad jesuita. Por esta razón fue llamado antiguamente Iglesia San Ignacio de Loyola. Su nombre actual es un merecido homenaje a San Pedro Claver, cuyos restos se conservan en una urna de la parte inferior del altar mayor. La iglesia sigue el modelo de las construcciones de la Compañía de Jesús, tipología iniciada en la época de la Contrarreforma con la Iglesia de Jesús en Roma. Su fachada en piedra es sobria y majestuosa, con ciertos acentos barrocos, como el resalte del cuerpo central y la portada con su frontón. Partido por una hornacina, los cuerpos laterales rematan en los campanarios con capiteles y linternas. En 1921 se erigió la cúpula actual de estilo florentino. La iglesia es de una sola nave y crucero de iguales dimensiones, cubiertos con bóvedas de medio cañón. Tiene capillas en ambos lados cubiertas con bóvedas de aristas, y sobre ellas hay una segunda planta con tribunas que se asoman a la nave central. El interior es muy austero, con poco ornamento. Las pilastras de origen gigante que modulan el espacio producen un acento de la verticalidad. La cúpula es del siglo XX, diseñada y construida por el arquitecto Gastón Lelargue. Además de la belleza de su frontis, posee un interior majestuoso. Su altar mayor es de mármol italiano y tiene las reliquias del santo en una urna de bronce dorado y vidrio. Bajo el retablo hay un gran santuario acristalado que contiene el cuerpo de San Pedro de Claver. Hay un segundo piso sobre las capillas que se intercomunican a través de arcos de medio punto y cubiertos con bóvedas de arista. Todo el estilo arquitectónico del santuario posee elementos distintos a los que se pueden encontrar en la mayoría de los templos de la Compañía de Jesús en América hispana. Sin embargo, se la considera una obra monumental en Cartagena. Convento Sacro de Chiuma, traducido del latín Hombre Santo. Es un convento dominico del siglo XVII, ubicado en Santa Sofía, Boyacá. El conjunto está compuesto por 3 elementos importantes o espacios principales: el cementerio, el cielo, la iglesia, Dios y el claustro. Entre 1658 y 1661 se levantó la iglesia bajo la supervisión de Simón de la Cruz y Cristóbal Morales. La planta de la iglesia, la que se cree que iba a tener mayor tamaño, es de gran sencillez y mediante un arco toral se divide el espacio para separar la nave del presbiterio. La fachada de la iglesia fue influenciada por un sentido anticlásico. Una desafortunada restauración privó al templo de su fachada principal, trabajada en yesería y ladrillo recubierto con cal. También se perdió en esta su revestimiento y lenguaje decorativo. Los detalles ornamentales y constructivos, en especial el arco toral, las techumbres de par y nudillo y los lienzos de muro plano sin moldura.
El sistema constructivo del conjunto es una estructura de gruesos muros de piedra y ladrillo, columnas de piedra talladas en una sola pieza que soportan una armadura de madera sobre la cual va la cubierta. En el interior, todos los muros son pañetados y pintados de blanco. En el exterior, por el contrario, los muros están al descubierto, mostrando su fábrica de ladrillo y piedra. Los marcos de puertas y ventanas son de madera, con barrotes en hierro, y los pisos del templo y los corredores del claustro son de ladrillo y tablón cocido. El cementerio está oculto tras un muro, al cual se accede por medio de una portada con el escudo de la comunidad. El claustro se desarrolla sobre el costado de la epístola, formado por 4 galerías de diversas longitudes que abarcan el cuadrilátero del patio, y posee una arquería de columnas dórico-toscanas de elegante modulación espacial. Iglesia y Monasterio de San Francisco. La construcción de este convento o monasterio fue realizada en 1555 por Fray Pedro de la Iglesia, pero en 1559 los piratas franceses la destruyeron y entonces fue abandonada por los religiosos. Solo en 1560 fue que lograron terminar este convento. El convento de San Francisco estaba compuesto por el Templo de San Francisco, las capillas de Veracruz y San Antonio, la iglesia de la Orden Tercera y el claustro. Fue utilizada como alojamiento temporal de los primeros inquisidores. El claustro. El claustro es de forma cuadrada y curiosamente no tenía celdas para monjes, sino una gran sucesión de grandes recintos, concentrados por pasillos muy amplios. La fachada cumple con una ordenanza urbana de las leyes de Indias que indicaba que los edificios frente a las plazas deberían tener arcadas en su frente. Los detalles ornamentales, como los arcos de medio punto y las columnas corintias, son típicos de la época colonial. Estos elementos decorativos dan al claustro un aspecto majestuoso que refleja la riqueza y el poderío español durante ese tiempo. El patio principal es uno de los más impresionantes. Cuenta con una fuente central rodeada de arcos y columnas ornamentales. La iglesia fue construida en el mismo estilo barroco español que el claustro, con detalles ornamentales similares como arcos y columnas corintias. La iglesia cuenta con varias capillas laterales dedicadas a diferentes santos católicos. Arquitectónicamente es una iglesia de una nave con un estilo propio en el que se destaca la sencillez a pesar de ser un templo importante. En la fachada se puede observar un falso campanario. El que se ve en la actualidad fue añadido en los años 90. Es del tipo de una sola pared con los espacios para poner las campanas y sigue la misma línea de la fachada. La iglesia cuenta con una bóveda que conecta al claustro. Esta conexión permite a los miembros de la orden pasar fácilmente entre los dos edificios, lo que era importante para su vida religiosa y comunitaria. Los materiales locales destacan sobre todo en esta construcción, como la piedra caliza y el ladrillo. Se combinan con elementos importados como las tejas y las baldosas cerámicas, para crear un espacio impresionante que refleja la rica historia colonial de Cartagena. La ermita Jesús Nazareno. Es la iglesia más antigua de Popayán y probablemente de las más antiguas de Colombia y de América. Se comenzó a construir en las primeras décadas del siglo XVII. Es de un estilo renacentista con remate en campanario, con cubierta de 2 aguas, muy típica de este estilo artístico y arquitectónico. En su interior tiene un retablo mayor y un púlpito barroco, y unas bellas tallas, algunas españolas y otras de origen quiteño. Para llegar a esta iglesia se tiene que pasar por una calle empedrada, quizás es una de las últimas calles empedradas que hay en Popayán. Se destaca también por su altar mayor que remata en un águila bicéfala, símbolo heráldico de los Austrias. En su nave principal y en la sacristía conservan muestras de imaginería quiteña española. Perú, la característica de la arquitectura limeña y la superposición de la cultura en Cusco, arquitectura habitacional y sus variedades tipológicas. También en Perú mantiene en el desarrollo de su arquitectura las características geográficas y culturales que han señalado claramente 3 áreas diferentes en el país: la costa, la sierra y la selva. Durante el periodo colonial, las 2 primeras de ellas contribuyen el teatro esencial de los acontecimientos, mientras que la selva tiene un proceso de ocupación más tardío, que ha
alcanzado vigor en las últimas décadas. Las localizaciones geográficas son determinantes en cuanto a la disponibilidad de recursos materiales y condicionan por ello la propia evolución tecnológica de cada región. En la costa la piedra es escasa y por ello predomina la arquitectura de tierra cruda o cocida. En la sierra abunda la piedra, pero sobre todo en la meseta altiplánica falta la madera y se recurrirá también al uso del adobe y ladrillo. Por otro lado, en la sierra la respuesta fue rígida, maciza, acumular piedra y trabarla adecuadamente para resistir al movimiento. También el adobe de reconocida condiciones frente a los temblores, siempre que esté bien realizado y trabado, es usado por los sectores de menores ingresos. La valoración del barroco peruano, como la del americano en general, se ha venido haciendo sobre la base de que es un arte especialmente decorativo. No dudamos que esta pueda ser una aseveración válida para ciertos y sin concretos ejemplos regionales, pero es indudable que las obras de la arquitectura no pueden comprenderse sino en forma integral, porque no hay decoración sin soporte, como no puede evaluarse una obra meramente por el soporte. Por esto es lo que se hace a los aspectos formales del problema. A nosotros no nos debe preocupar esencialmente el clima cultural que genera estas obras como respuesta a sus demandas. Y aquí aparecen nítidas las dos variables, la de la ciudad, Lima, que aspiraba a remendar las formas de vida de la corte con sus títulos de nobleza, heráldicas, obras efímeras, boato virreinal, etc. Y la del mundo indígena y mestizo, que incorporaba los valores esenciales de su propia cultura y lo vertía en formas externas de ritual popular. La iglesia de San Francisco tiene 3 naves y cúpula en el crucero y un profundo coro a los pies. El tratamiento interno reitera la búsqueda expresiva de la iglesia de San Ignacio de Bogotá y la Merced en Quito, mediante el uso de estuco formado almohadillados y motivos geométricos que cubren las bóvedas. El infante del templo es imponente, aunque se sabe que las torres fueron acordadas en altura en virtud de los terremotos. La sensación de masa sólida, la fuerza de las torres de amplia base que comprimen la portada y sobre todo el almohadillado rústico de ladrillos revocados tiende a enfatizar la horizontalidad y gravitación del conjunto. La iglesia de la Merced. El claustro principal de la Merced, 1780, mantiene el sistema de doble arco en la planta alta, pero al utilizar columnas de madera como soporte, varía la sensación espacial del claustro franciscano. La notable cúpula de la escalera está hecha en esquinera y las ornamentaciones en estuco de la sala capitulares y oficinas señalan la presencia de las modalidades decorativas quiteñas. En el claustro de los Doctores de la Merced 1930 se reitera el esquema original de Vasconcello en San Francisco con los óvalos decorativos en lugar de arcos pequeños en las plantas altas y con una mayor densidad de decoración con retrato en los estrepaños superiores y almohadillados en la planta baja. La blandura de una arquitectura de estuco y quincha se expresa en las fachadas ornamentalistas, carentes de fuerza arquitectónica, que podemos encontrar en templos como Jesús María. Aquí la apertura de un gran vano con balcón central, una solución decorativa tomada de la antigua capilla abierta de la sierra. Fuerza al plano de la fachada que remata en una liviana baranda de madera con chapiteles casi de juguete que remeda torrecillas.
Una cinta mixtilínea recorre toda la portada, semejando un cartón cría que recuerda la solución del Palacio de la Inquisición en Cartagena. De todos modos, los elementos básicos para el desarrollo de una arquitectura efectiva estaban presentes en la tecnología de la quincha y el estuco que disfrazaba de pesado lo liviano y de robusto lo endeble. La intencionalidad barroca e ilusionista de esta arquitectura queda claramente plasmada en la cúpula con pijantes de la sacristía de la Merced de Lima. La mayoría de las propuestas formales y espaciales ensayadas en Lima se proyectan en las ciudades de la costa peruana como Trujillo, Huarana, Pisco o Nazca. La arquitectura cusqueña del siglo XVII tiende a expresarse claramente después del terremoto de 1650, que contribuye la casi totalidad de los edificios religiosos, con excepción de la Catedral y San Francisco, que estaban en obra y próximos a construirse. La reconstrucción arquitectónica de Cusco fue impulsada por un espíritu de cuerpo, de solidaridad comunitaria extrañable que une a los cusqueños frente a la adversidad, tal cual volvería a ocurrir con el sismo de 1950. El claustro La Merced. El claustro principal de La Merced es probablemente la obra más destacada en su tipo del barroco cusqueño y se caracteriza por un lenguaje asá diferente de los ejemplos limeños. Por otra parte, el soporte de piedra es robusto, de anchos pilares, estrechos corredores y techos planos de madera. El piso superior reitera el esquema y las arquerías carecen prácticamente de parapeto. Sobre la piedra almohadillada se aplicarán las columnas exentas que crean una nueva piel con el tipo esquema de retablo. La atención entre la dinámica de ambos lenguajes y la calidad del tratamiento confiere a este espacio valores singulares. La Compañía de Jesús. El espacio interno de la compañía es de aquello que atrapan irremisiblemente. Su ritmo, la amplitud espacial de la cúpula, la sensación de magnificencia y dominio del espacio, y eso que carece de la mayor de sus restauros originales, pues lo que hay en la nave procede de la antigua iglesia de San Agustín. La portada de la compañía se aparta del esquema tradicional en diversos aspectos. En primer lugar, divide el basamento de la torre en dos tramos, el primero de los cuales queda liso y el segundo recibe una ampliación ornamental sobre una repisa balcón, y culmina con una gran cornisa volada que abraza las dos torres a la vez que sirve de remate a las portadas retablo. El remate de las torres con los vanos ovalados para la campana y la cúpula con tambor octagonal y pináculos en los ángulos se reitera en muchos otros templos de la región. Lima, Cusco, Arequipa, Ayacucho o Trujillo presentan características peculiares en su propuesta de arquitectura residencial, que responden en algunos casos condicionantes de carácter tecnológico, en otras razones climáticas y en ocasiones una nueva forma expresiva. La casa de Torres Tangle presenta un profundo y amplio zaguán que facilita el acceso al patio, donde un establo frontón mixtilíneo jerarquiza el arranque de las escaleras. Estos balcones, que prolongan su uso en el siglo XIX, eran frecuentes en Sevilla, hasta que las razones de asolamiento e higiene hicieron retirarlos, dada la estrechez de las calles de la ciudad. En Lima, el clima estable y la carencia
habitual del sol y la lluvia posibilitaron el desarrollo de cubiertas desterrados, el uso de la quincha y el recurso de la claraboya teatina para iluminar ambientes interiores. En la casa Oquendo, aunque la portada toma también 2 pisos, a lo que se suma un tercero y un mirador, los patios son reducidos y sin galería en la planta baja, es decir, son simples balcones, corredores. En los corredores y balcones de los patios se desarrolla todo un arte de la carpintería y se prologaba a los barandales de la escalera. Es que el patio y la escalera daban la imagen interna de la casa como la portada daba la externa. En Lima no fue tan frecuente como el Cusco, que la escalera tuviera en una caja y solía encontrársela directamente en el patio. Las casas cusqueñas del siglo XVIII desarrollan el sistema de comunicación con corredores, balcones laterales. El uso de color tanto en la pintura mural de los salones principales como en los zaguanes y cajas de escalera evidencia la de engalanar los espacios principales de la casa. El patio mantiene hasta el siglo XIX la misma función es vitales que tenían la plaza en la escala urbana. Era un lugar de estar, de reunión y comunicación que ordenaba las actividades sociales. En conclusión, la llegada de los españoles trajo consigo grandes cambios en los indígenas, ya que habitaban estas regiones, trajeron el adoctrinamiento cristiano, haciendo cambios en su estilo de vida, abandonando sus creencias naturales, surgiendo así las construcciones de edificios religiosos para el desarrollo de una nueva religión. Se construyeron iglesias, conventos, seminarios. No solo dedicaron al culto, sino también edificios dedicados a la salud y educación. Su arquitectura fue influenciada por diversos motivos y estilos arquitectónicos en el caso de Venezuela. Esta por la crisis económica que atravesaba, adoptó una arquitectura más modesta y sencilla. Posteriormente, sus edificios tendrían estilos barrocos, neoclásicos y renacentistas, pero sobre todo colonial. En Ecuador, el cristianismo que refleja el adoctrinamiento, así como los conventos rurales, desempeñaron un papel vital en las comunidades indígenas, proporcionando servicios esenciales y convirtiéndose en centros de irradiación y culto. Estos conventos establecieron capillas de visita para atender periódicamente a las comunidades dispersas en áreas rurales. En el ámbito rural, las iglesias surgieron espontáneamente alrededor de pequeñas capillas y oratorios, siendo la precariedad tecnológica una constante en su construcción, utilizando materiales de recolección y adaptando su arquitectura a las características topográficas del lugar. Su arquitectura buscaba jerarquizar lugares y llegar a las comunidades indígenas tanto en áreas urbanas como rurales. En lo que respecta a Perú, la arquitectura barroca destaca con obras como la Catedral y el Convento de San Francisco. Estas obras reflejan la influencia del barroco europeo con la característica decorativa y detalles ornamentales. Su arquitectura se caracteriza por el uso de piedra procedente de las antiguas andenerías incaicas, lo que da lugar a elementos arcaizantes en la composición de los muros, adoptando sistema liviano y flexible en la costa y unas respuestas más rígidas y macizas en la sierra. Esto por los constantes terremotos que se producían en la región. Gracias.